Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera del Vaticano fue el mayor capo de la droga en el Perú en los años 80, pero su historia nunca estuvo contada completamente, nunca se conoció a ciencia cierta qué fue lo que pasó con él, si es que, por ejemplo, se le lavó el cerebro, como se decía. Hoy un periodista, años después, revisita su historia y descubre detalles insospechados. Que se publican en un libro llamado Polvo en el viento. El periodista es Hugo Coya y el reportaje sobre el tema lo ha preparado Matilde Soto. Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera, Vaticano, como se le conocía en el mundo del narcotráfico, ha hecho una íntima confesión, aquella que nunca ventiló ni en los tribunales de justicia, que estuvo a punto de dejarlo todo hasta ser el capo de la droga más importante de la historia oscura del Perú, todo por una mujer, por Susana María León Cabaza, simplemente Susan León. Porque yo lo había conocido, era para mí un caballero que me había caído en gracia. Después de casi 2 décadas tras los barrotes de un penal, Vaticano cuenta sorprendentes detalles de su vida, sus actividades ilícitas en el Alto Guayaga y de cómo llegó a convertirse en el Pablo Escobar peruano en el libro Polvo en el viento, esplendor y miserias de un narcotraficante, para el cual su autor, el periodista Hugo Coya, sostuvo entrevistas con Chávez Peña-Herrera durante 1 año y medio. Fue el hombre que quiso crear el primer cartel de la droga peruano, al mismo estilo de los carteles de la droga en Colombia o en México. Con información de primera mano, detallada por su propio protagonista, Polvo en el viento presenta un completo perfil de Demetrio Limonier Chávez Peña-Herrera, muestra numerosos documentos desclasificados del gobierno norteamericano y narra también un episodio doloroso que la conocida actriz Susan León vivió en prisión, hasta donde llegó por haber mantenido amistad con Vaticano, una pesadilla, un vejamen que aún no borra ni de su mente ni de su cuerpo. ¿Te creían cuando tú decías me han ultrajado? No, pues pero es que hay cosas que tú dices, nadie te va a creer, ¿no? Demetrio Chávez Peña-Herrera, según informes de inteligencia, llegó a tener 14 alias, pero bajo el apelativo de Vaticano se asoció con los cárteles de narcotráfico colombiano más poderosos del mundo, como el de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, y el cártel de Medellín, del temible Pablo Escobar, a quien abasteció de cocaína de la más alta pureza durante 6 meses. ¿A cuánto ascendía su fortuna amasada ilegalmente? Bueno, según documentos desclasificados del Departamento de Estado y de Justicia norteamericano, se estima que su fortuna llegó a ser aproximadamente $300 millones. Yo lo interrogué al respecto, le pregunté y él modestamente admite que es una exageración, me dijo. Eso es una exageración, modestamente fueron unos $20 millones, como si estuviera hablando de centavos. ¿Cómo lo hizo? Como uno de los 15 hijos de humildes campesinos llegó a la cumbre del narcotráfico. Vaticano llegó a construir su imperio de la droga, incluso con la anuencia de miembros del propio ejército, a los que sobornó descaradamente y que incluso le permitieron usar una pista de aterrizaje clandestina que construyó sobre la carretera marginal de la selva, en Campanilla, justo al lado de una base contrasubversiva. Según el testimonio que ofreció el periodista Hugo Coya, por cada vuelo cargado de droga, Vaticano le pagaba a oficiales del ejército entre $10.000 y $15.000. El aeródromo de Campanilla no tenía iluminación nocturna y por lo tanto no se podría, en teoría, realizar vuelos. Bueno, sí realizaban vuelos y realizaban muchísimos vuelos con antorchas y con planes de navegación previamente elaborados por pilotos altamente expertos que les permitían seguir operando durante la noche en medio de la espesura de la selva. La pista de aterrizaje en Campanilla, un pueblo que apenas figuraba en el mapa del Perú, llegó a tener el segundo movimiento aéreo más importante del país, después del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Al día, la mafia de Vaticano realizaba 18 vuelos con cargamentos de 250 y hasta 1000 kilos de cocaína. Vaticano tuvo no solo el vergonzoso apoyo del ejército, sino también directamente el de Vladimiro Montesinos, el ex asesor del CIN, a quien le pagaba $50.000 mensuales por hacerse de la vista gorda, por dejarlo operar libremente en el Valle del Huallaga. Yo pagué $50.000 durante un año. El expresidente Alberto Fujimori sabía de las actividades ilícitas de su entonces brazo derecho. Documentos secretos desclasificados del gobierno norteamericano y que Hugo Coya muestra por primera vez en su libro, así lo confirman. Es más, la situación se tornó tan tensa y tan escandalosa que el gobierno norteamericano llegó a condicionar la ayuda antidrogas en un determinado momento a la erradicación de varias de las pistas de aterrizaje, entre ellas el aeródromo que era administrado por el propio Vaticano. Digamos que esa premisa de que yo no sabía nada es echada al agua, definitivamente. Por lo menos por esos documentos, definitivamente. Pero la noche tenía que llegarle y le cayó de golpe. El millonario negocio de la coca se vino abajo a fines de 1992, cuando Vaticano se negó a pagarle a Montesinos ya no 50.000, sino $100.000 mensuales que el ex asesor exigía. Se le enfrenta a un poder más oscuro que él mismo y empieza la persecución. Vaticano fue detenido en Colombia y extraditado al Perú en 1994. Fue procesado por traición a la patria y tráfico ilícito de drogas y llevado a una celda de la base naval del Callao. Durante el proceso judicial, en una de las épocas más oscuras, cuando todo el poder se acumulaba en el CIN, Vaticano rompió su silencio. Los operativos, todo me avisaba el señor. Por intermedio de la frecuencia 10.000, por la frecuencia 10.000, me avisaba. ¿En dónde? La frecuencia de Campanilla, y la chapa era Rubén. Y al parecer le costó muy caro. Este mismo hombre que de manera segura acusó abiertamente a Vladimiro Montesinos, en una siguiente audiencia apareció casi balbuceando, sin poder hilar una sola idea. ¿Ya ves, Demetrio? No, es que no, escuche señor, es que como pues yo estoy en una prisión, o sea... Usted es aventurero, ¿no? Yo soy un tipo práctico, señor, o sea, no, a mí cuando me dicen una cosa, pues yo voy. ¿Coordinaste con él para trabajar en ensanchar la carretera, la marginal, cómo es? Pues ¿qué? ¿Qué pasó, Demetrio? ¿Te sientes mal? Ensanchar, ¿cierto? Ensanchar. ¿Qué le hicieron a Vaticano? Él no recuerda absolutamente nada de ese episodio, no sabe exactamente qué es lo que ocurrió, pero me ha mostrado y me ha hecho tocar incluso un agujero que se lo tiene en esta parte del cráneo, ¿no? Un agujero donde uno puede hundir su mano, ¿no? Y que él asegura no tenía antes de haber sido preso. La pista, pues, para que entren los aviones, ¿cierto? Entonces en eso me vine, pues, que... Y para eso de que, pues, ¿qué? Que usted no sé, ¿qué? El Vaticano fue sometido a un tipo de tratamiento quirúrgico llamado craneotomía, que es un procedimiento utilizado usualmente para pacientes con enfermedades mentales, de extremadamente violentos, y que en su caso habría tenido el objetivo precisamente de tener esta imagen, la última imagen que tenemos todos los peruanos de este hombre sin voluntad, casi un pelele. Actualmente, Demetrio Chávez Peña Herrera purga una condena de 18 años de prisión, pero no solo él supo cuál fue el poder siniestro de Vladimiro Montesinos. Vaticano, con el falso y seductor nombre de Camilo Ferrer Picasso, se introdujo en las altas esferas sociales limeñas y tras su captura envolvió en un escándalo mediático a figuras de la televisión, incluyendo a Susan León, el amor de su vida. Y él me confiesa en el libro de que pensó seriamente, por primera vez en su vida, con todo el poder, con todo el dinero, con toda la fortuna, todo,
abandonar porque se había enamorado perdidamente de ella. Vaticano va más allá en sus confesiones y recuerda que le propuso matrimonio a Monita, como llamaba a Susan León, y hasta llegó a planificar cómo abandonaría el negocio del narcotráfico solo para tenerla a su lado. Ella recuerda así este episodio que la marcó para siempre. No te conozco, nos acabamos de conocer. Es increíble que tú me puedas decir todo esto si ni siquiera me conoces bien. O sea, tú estás enamorado del personaje, no sabes si yo soy diferente. Susan León conoció a Vaticano en el esplendor de su fama. Tenía 21 años cuando la contrataron para realizar un show en Campanilla y hasta pasó con él un año nuevo en Colombia, una amistad fugaz y un cortejo que la llevó a pasar 5 días en el penal de Santa Mónica, involucrada en un sonado caso de narcotráfico. Susan tomó el escándalo a la ligera, pensó que jamás iba a pisar la Dirandro y que iba a salir de la pesadilla tan rápido como estallaban los flashes que usaba en sus provocativas fotografías y calendarios, pero se equivocó. Yo creo que no es delito ser amigo de alguien, ¿no? Lógicamente uno no sabía cuáles eran los negocios, ¿no? Pero yo sigo considerándolo mi amigo, es más, he pensado llevarle fruta, galletas y todo, ¿no? La gente lo tomó como el wow, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero bueno, yo creo que todavía le llevaría galletitas a cualquier persona que estuviera en problemas. ¿Incluyendo a Vaticano? No sé, no creo. En Polvo en el viento, Susan León se arma de valor y narra cómo, una vez detenida, sujetos que se hicieron pasar como médicos legistas la ultrajaron. ¿Tú crees que enviaron a estas personas para que te ultrajaran, para que te doblegaran? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo creo que a estas alturas, conociendo quiénes son, creo que sí. Creo que sí, ¿no? La gente del lado oscuro no cree en nadie más que en ellos. ¿Te creían cuando tú decías me han ultrajado? No, pues pero es que hay cosas que tú dices nadie te va a creer, ¿no? Cuando la gente está cegada por el poder, la gente está cegada por el dinero, la gente está cegada, no tiene valores, la gente no tiene nada, no le interesa a ningún otro ser humano más que ellos. Polvo en el viento, esplendor y miserias de un narcotraficante nos pone cara a cara con esa historia de corruptela que no debemos de olvidar. Su personaje principal, ahora sumido en su propia decadencia, nos muestra hasta dónde puede llegar la línea blanca de la ilegalidad. Vaticano enlodó una sociedad con sus millones amasados en el narcotráfico. Al final, ni dinero ni poder pudo comprar libertad. Una historia negra difícil de borrar. Un libro que vale la pena leer. Regresamos con más.